La verdad te hace libre, la verdad no te engaña. Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice así: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Fíjate bien, qué tremendo esto, ¿no? Dice, alégrense en el Señor. Vemos en otra traducción, las Américas, que dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Es decir, regresar al gozo del Señor. ¿Y cuál es el gozo? ¿Qué produce gozo en la vida de un creyente? Saber que somos salvos, saber que somos sanos, saber que Él nos ama, saber que Él toma cuidado de nosotros, saber que en Él estamos confiados, seguros, a pesar de lo que sea. ¿Sí? Entonces, cuando sigue diciendo, alégrense en el Señor, ¿sí? Gócense. Como dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí. Y dice, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. ¿Qué pasa? El gozo es fortaleza, la alegría, sí, dice la palabra, el corazón alegre hermosea el rostro. El rostro, no solamente el rostro, sino que el corazón alegre es medicina para el cuerpo, para los huesos, para todo nuestro ser. Entonces, dice, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Entonces, cuando la palabra dice que nos alegremos en el Señor. Fíjate bien, no que me alegre que tengo una casa bonita, no que me alegre que tengo trabajo, no que me alegre, o sea, obviamente las personas dicen, bueno, pero es una alegría tener trabajo. No, el tener trabajo simplemente es un oficio. Y obviamente pues es algo que te gusta hacer porque estás sirviendo a otras personas, pero en realidad, ¿qué es lo que produce gozo? Cuando tú realizas un trabajo y estás sirviendo a otras personas, pues eso tiene que ver con el amor de Dios, eso tiene que ver en alegrarse uno en el Señor, ¿sí? En lo bueno que es Él. Y Señor, me da alegría esto, pero en realidad no es esto, sino eres tú. La alegría mía es que tú eres mi proveedor. Porque quizás ese trabajo lo tienes por 1 o 2 días, entonces cuando pierdes el trabajo se te va la alegría y dice, ahora estoy triste porque no tengo trabajo. Sí, cambió de trabajo, pero sigue siendo el mismo proveedor, sigue siendo el mismo ayudador, sigue siendo el mismo que nos sostiene, que nos sustenta. Entonces es necesario entender que nuestra fortaleza está ¿en qué? En gozarnos, regocijarnos, alegrarnos. ¿Y cómo se alegra uno? Por ejemplo, hay una frase muy común que dice recordar es vivir. Y cuando tú quieres vivir otra vez cosas lindas, tú te recuerdas de cosas lindas, tú te recuerdas de los momentos alegres, de los momentos agradables. Y eso trae alegría, eso trae fortaleza. Pensar en cosas bonitas y decir, uy, pronto vamos a ir para tal lugar, y uno piensa en ese lugar, pero en realidad piensa en ese lugar, no piensa en las personas que están en ese lugar, porque llegar a un lugar bonito y no tener personas es como andar de paso, pero en realidad la alegría está en el compartir, en el juntarse y celebrar, en charlar, en disfrutar el uno del otro, lo más hermoso que Dios nos ha dado, que es la compañía. Entonces todo eso tiene que ver con la fortaleza en el Señor. No en que yo me alegro de que tengo un buen carro, no. Yo le doy gracias a Dios por su provisión de que tengo un carro que hace su función, pero si mañana o pasado no tienes carro, sigues gozoso porque Él sigue siendo proveedor. Él siempre es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sanador. Por eso dice, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago, fíjate, el fin por cual lo hace, para proteger su fe. O sea, para proteger la vida en Cristo. Y esto es sumamente importante porque cuando yo meditaba en esta palabra hoy por la mañana, es muy importante porque cuando la palabra dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, es decir, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en aquel que nos dio la vida, en aquel que nos da alegría, que nos da gozo, en aquel que nos da esperanza, que nos llena de expectaciones, que es bueno. Entonces, cuando nosotros no
nos enfocamos correctamente en eso, entonces se debilita, ¿sí? Se debilita la vida que tenemos en Cristo. Entonces, luego sigue diciendo en el versículo 2, cuídense de esos perros. Y aparece la palabra perros. O sea, cualquiera diría, oye, cuídate del perro ese que está por la calle, por ahí no te vaya a morder. No, ¿a qué se está refiriendo de un tipo de gente? Y fíjate qué interesante, ¿sí? De esa gente que hace lo malo. O sea, cuídate de esa gente que hace lo malo, ¿sí? Que hace lo malo. ¿Por qué? Porque tristemente, y esto yo no me canso de decirlo y de repetirlo, que o nosotros somos de influencia para alguien o alguien nos está influenciando. Y resulta que lo malo no es siempre lo que pensamos nosotros que es malo, sino lo malo es todo aquello que nos roba la vida de Cristo. Lo malo es todo aquello que nos roba estar enfocado en el autor y consumador de nuestra fe. Lo malo es todo aquello que nos hace pensar que la vida está en la casa, en el carro, en el trabajo, o lo que las personas llaman entre comillas éxito. Eso es lo malo, porque lo bueno es que nos alegremos en el Señor, que nos gocemos en Él, porque Él es nuestro todo. Él es quien nos suple, Él es nuestro sanador, Él es quien nos dio vida, Él derramó su amor en nosotros. Por Él respiramos, por Él vivimos, y no solamente aquí en la tierra, sino cuando dejemos este cuerpo, porque Él es la vida eterna. Entonces, cuando está hablando, cuídense de esos perros, y utiliza la palabra perro, de esa gente que hace lo malo. Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Es decir, aquí está hablando específicamente de personas que venían, es que si no haces esto, entonces Dios no se va a agradar contigo, y si no haces lo otro, cuando en realidad, como dice la palabra, pues los que adoramos por medio del Espíritu, es decir, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, somos los verdaderos circuncisos, es decir, tenemos la verdadera circuncisión que es espiritual, porque ya Cristo pagó por el pecado, Cristo fue a la cruz a morir por nosotros, ya Cristo por medio de su sangre nos limpió de todos los pecados, presentes, pasados y futuros, y nos dio una nueva vida a través de su muerte. ¿Sí? Hemos sido crucificados juntamente con Él, enterrados y resucitados en una nueva criatura. Entonces, continúa diciendo, fíjate bien que esto es muy importante, somos los verdaderos circuncisos, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Y esto tiene que ver con todo lo que tiene que ver con esfuerzo humano, porque o Dios es mi proveedor o yo soy mi proveedor. Esto no quiere decir de ninguna manera que uno no haga aquello que Dios pone el querer y el hacer. Y eso que Dios pone el querer y el hacer produce alegría, produce gozo, porque viene de parte de Él. Dios jamás quiere que una persona esté en un trabajo que no le guste. Dios jamás quiere que una persona esté en una relación que no le edifica su vida. Dios es bueno y su firma siempre es buena. El que es malo es Satanás. Juan 10:10. Él fue el que vino a robar, matar y destruir, pero nuestro Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces la firma de Dios es muy clara, muy precisa, fácil de leer. Dios es bueno. Entonces, ¿qué es poner la confianza en los esfuerzos humanos? Bueno, yo jamás he negado que Dios pueda usar pues lo natural, ¿verdad? La medicina natural, pero cuando nosotros quitamos nuestros ojos de quién es nuestro sanador, quitamos nuestros ojos de la verdad que ciertamente por las llagas de Cristo fuimos sanados y ya estamos sanos, y por el hecho de que nuestro cuerpo presente algún problema circunstancial o estemos pasando por un proceso de reparación o restauración, eso no quiere decir que estemos enfermos. Es el cuerpo, es el traje, el cual tiene que ahora sujetarse a la verdad de que Él es nuestro sanador. Él sigue reparando nuestro cuerpo, Él sigue sanando nuestro cuerpo, sigue restaurando nuestro cuerpo, entendiendo que todo eso parte, como enseña la palabra, que la salud comienza en el espíritu, pasa al alma, como dice, que deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma, y nuestra alma prospera cuando nosotros nos estamos fortaleciendo en el Señor, cuando nosotros nos estamos gozando y alegrando en quién es Él, en lo que ha hecho por nosotros, y nos recordamos todos los días de lo bueno que es Él. Como dijo el salmista, ¿por qué te abates, alma mía?
Como dijo el rey David, dijo, ¿por qué te abates? Confía en el Señor. Él es quien rescata tu vida del hoyo. Él es quien me corona de favores y misericordia, es decir, recordándose. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos aún en el Nuevo Testamento, con la diferencia que el rey David en ese momento no tenía a Cristo Jesús viviendo en él. Y ahora nosotros sí tenemos al autor y consumador de nuestra fe viviendo en nosotros, y ahora en Cristo todo lo podemos. Entonces, y fíjate qué interesante eso. Dice, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, hablando Pablo aquí. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Eran tan fanáticos que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. O sea, estamos hablando de que a veces hay personas que confunden la humildad y la sencillez y la mansedumbre en una persona como una persona que no sabe, que es un tonto, que míralo. No, es que verdaderamente, cuando nos hacemos verdaderamente sabios dentro de la sabiduría de Dios, es cuando aprendemos a depender 100% de Dios y no de nuestras fuerzas, y que a Dios le plazca usar los talentos que nos ha dado, le plazca usar, pues tenemos que estar enfocados en que no son los talentos, es que no son nuestros esfuerzos, es que es Él guiándonos, Él haciendo a través de nosotros. Dice versículo 7, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. Así nos pasó a todos. Nos engañaron, nos dijeron que la felicidad estaba en esto, en lo otro y lo otro, cuando en realidad la felicidad está en Cristo. Nos mintieron en que la vida es esto y esto y esto, cuando nuestros ojos han sido abiertos y ahora entendemos que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, el que no tiene a Cristo Jesús no tiene vida. Puede tener casa, puede tener familia, hijos, una familia grande, puede tener negocios, empresas, pero si no tiene a Cristo no tiene la vida. Porque Jesucristo, nuestro Señor, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, singular, singular. Entonces, puedes tener todos los tesoros, puedes tener todas las riquezas del mundo, puedes alcanzar el mayor éxito en este planeta Tierra, pero si no tienes a Jesucristo, si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, si no has nacido de nuevo, no tienes nada. Sí, es radical, pero es la verdad. Cuando Jesús, nuestro Señor, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, Él estaba hablando en singular, no en plural. No hay otro camino, Él es el camino, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Entonces, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen valor debido a lo que Cristo ha hecho. Entonces no tiene comparación en lo absoluto lo que Cristo ha hecho con nada de lo que se encuentra en este mundo. Así es todo, ¿sí? Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Me gusta esta traducción en las Américas. Cuando dice en el versículo 7, estamos en Filipenses 3, dice, pero todo lo que para mí era ganancia, ¿sí? Todo lo que para mí era ganancia, es decir, esa ganancia que te da una falsa esperanza, de que te producía contentamiento, alegría, seguridad, todo eso era falso, es falso, porque cuando el ser humano alcanza todo eso y cierra la puerta en su casa o en su habitación o en su hotel y se encuentra sin Cristo, se encuentra perdido, se encuentra vacío, se encuentra sin propósito, sin sentido. Y dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero, fíjate la palabra, me encanta esta palabra porque está en línea con el original. Dice, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. ¡Wow! ¿Qué es la basura? La basura se saca. Entonces tenemos que entender que nosotros, la basura jamás la acumulamos en nuestra casa.
Basura es aquello que no tiene valor. Basura, yo no estoy diciendo que una casa sea basura, que tener un carro sea basura, no, sino que simplemente son herramientas, son instrumentos que podemos usar ¿para qué? Para bendecir a otros, para compartir, para convivir, pero en realidad la vida no está en nada de eso. Entonces se convierte en una basura cuando pensamos que podemos obtener vida por medio de todo eso. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Dice, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. ¿Qué quiere decir? Cristo, la justicia de Dios, dice la palabra que Él se hizo pecado para hacernos nosotros justicia. O sea, Él nos justificó gratuitamente. Si ya no tenemos que pagar la deuda que teníamos, Él la pagó por nosotros. Él fue a la cruz, ¿sí?, a morir por nosotros y pagó nuestra deuda. Entonces dice, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Jamás dice, ofrece sacrificios, trata de ser bueno, trata de portarte bien, porque en realidad nadie es bueno sin Cristo. El único bueno es Cristo. Y cuando viene Cristo a nosotros, entonces comienzan a surgir las buenas obras del amor de Dios, las buenas obras de la vida de Dios. Entonces, versículo 10 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que voy a sufrir con Él como sufrió Él cuando fue a la cruz, que le dieron los latigazos? No, el sufrimiento que conlleva a tener esta verdad y querer compartírsela a otros y saber que la solución que ellos buscan, que ellos necesitan es Jesucristo, y tener ese buen sufrimiento de poder compartir las buenas nuevas, de llegar y llevar a cabo eso que Dios pone en el corazón de uno, que es ser un canal de bendición con el único fin de que otras personas conozcan a Cristo, ¿sí?, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección. Sí, o sea, el poder de la resurrección tiene que ver con el poder de cambio. Cuando una persona nace de nuevo, poder experimentar que al predicar la buena noticia, personas reciban a Jesucristo y hayan cambio en sus vidas, haya cambio en sus matrimonios, cambio en sus familias, cambio en todas las áreas. Dice, no quiero decir, versículo 12, que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Ahora fíjate bien, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, dice, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance de que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrima en los ojos. Y ahora estamos llegando a, como dice, al grosor de esta palabra. Fíjate bien, todo lo que habló, todo lo que comenzó hablando para llevarnos a un punto, y quiero que nos enfoquemos ahí, que es puesto los ojos en Jesús. ¿En dónde está la vida? ¿De dónde está la vida? Que no somos nosotros, es Él a través de nosotros. No poner nuestra confianza en nosotros, porque a veces podemos llegar a convertirnos en nuestro propio Dios, en nuestro propio proveedor. Con esto no quiere decir ahora que vamos a ponernos debajo de una mata de coco a esperar que Dios envíe aves del cielo y nos traigan comida. No,
Estoy diciendo que cuando nosotros hacemos las cosas bajo guianza de Dios, Él nos va a guiar a ese trabajo que Él tiene para nosotros, a ese lugar que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Él pone el querer y Él pone el hacer. Entonces mira lo que dice. Versículo 18 dice, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¡Wow! Es decir, enemigos de la cruz, o sea, enemigos de este mensaje que solo hay salvación a través de Cristo Jesús, que solo hay vida a través de Cristo Jesús, que solo hay verdadera felicidad, gozo y alegría, porque Él es el gozo, Él es la alegría y la felicidad. Entonces mira lo que dice, versículo 19 dice, van camino a la destrucción. Mira bien, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan, fíjate bien, en esta vida terrenal. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo me desenfoco de verdaderamente de la vida que es Cristo, del centro de mi vida que es Él, y comienzo a enfocarme en este sofisma de distracción terrenal, en este ambiente tan cambiante, tan vulnerable, es como no solamente un sofisma de distracción, sino ilusiones que el enemigo va colocando, porque Dios nos da visión, el enemigo te pone ilusiones y te pone a perder el tiempo en un montón de cosas que no tienes que estar haciendo y te pone a soñar en cosas y algún día lo vas a lograr y algún día vas a ser feliz y si trabajas más y tienes más dinero vas a ser feliz y en realidad todos los que están en este sistema enfocados en lo terrenal son esclavos del sistema. Sea la clase de esclavos, hay esclavos con más privilegios que otros, hay esclavos con menos privilegios, pero es esclavitud total donde han robado la vida, donde nos consumen los años, nos consumen los meses y el propósito y el plan de Dios brilla por su ausencia y creímos la mentira que solo estábamos aquí en la tierra para tener un trabajo, levantar una empresa y para tener una familia y unos hijos y un carro, mi casa, el perro y ya, la logré y nos engañaron y muchos partirán, dejarán el cuerpo y llegarán y se darán cuenta que ni tan siquiera pudieron comenzar lo que Dios tenía para ellos porque fueron engañados. ¿Por qué? Porque solo pensaban en las cosas terrenales. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando el Señor dijo, qué comerás, qué vestirás y cómo harás esto? Entonces las personas a veces piensan y dicen, no, pero es que hay que trabajar. Espérate un momentico. Sí, hay que trabajar para que la gente conozca a Cristo. Hay que trabajar para ir y orar por los enfermos. Hay que trabajar, como el Señor decía, ¿sabes cuál es mi trabajo ¿Sabes cuál es el hambre que yo tengo, la sed que yo tengo? Tengo hambre y sed de ver a Dios obrar, de ver a Dios levantar a los muertos, resucitar a los muertos, que personas sean salvas, que conozcan a Cristo, que sean sanos, que sean restaurados y que más se unan a esto y se enfoquen verdaderamente en lo que tiene sentido en nuestra vida en esta tierra, porque el resto no tiene sentido, no tiene valor. Y repito, no estoy quitándole valor a que las personas trabajen, porque la Biblia también habla de eso. El trabajo no es malo, el tener una casa no es malo, el tener un buen carro no es malo, el tener todas esas cosas. Son añadiduras. Busca el reino de Dios primero y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero son añadiduras y las añadiduras vienen por causa de eso. Pero hay personas que tienen que trabajar las añadiduras, que derraman toda su vida en buscar las añadiduras. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque solo piensan en esta vida terrenal. Versículo 20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro cuerpo débil, mortal, y lo transformará en un cuerpo glorioso, ¿sí? Igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. O sea, nosotros somos seres sobrenaturales con un propósito de Dios en la tierra
que tenemos cosas que llevar a cabo por parte de Dios, que es que alguien conozca a Cristo, que es, Padre, en este día, Señor, úsame, pon personas en mi camino, que yo pueda orar, que yo pueda ser esa luz de esperanza en sus vidas, que la luz de Cristo alumbre y les permita ver el camino que eres tú. Señor, me dispongo todo mi ser, dispongo todos los recursos que tengo, dispongo de esta empresa, Señor, ¿qué tú quieres? Todo este trabajo, todo este dinero, ¿para quién lo estoy guardando? ¿Para quién estoy haciendo lo que se multiplique y multiplique? Quiero decirle algo, que hay muchos hijos de Dios que están guardando y haciendo dinero que solo lo tomará el anticristo. ¿Por qué? Porque cuando nos vayamos de esta tierra con nuestro Señor, lo único que cuenta es esas vidas que conocieron a Cristo Jesús gracias a lo que nosotros pudimos poner a disposición, porque el Señor jamás te va a pedir algo, al menos que tú de corazón se lo quieras dar y decirle: Señor, todos los talentos que tengo, todos los recursos que tengo, esta empresa que tengo, este carro, todo esto, Señor, para que tu reino se establezca en los corazones de las personas y más vidas puedan llegar a conocer verdaderamente que tú eres la vida, que nada de lo demás es la vida, que nada de lo demás puede dar vida, porque una persona puede llegar a alcanzar toda la riqueza del mundo, toda la fama del mundo y poder disfrutar de todos los manjares terrenales y deleites terrenales, pero si no tiene a Cristo, su vida está vacía y no tiene nada. Señor, te doy gracias por esta palabra que yo sé que ha levantado, ha motivado, ha despertado, Señor. Te doy gracias por cada persona que esté escuchando este audio, este podcast de Pan Caliente. Gracias te doy por sus vidas, Señor. Declaro, Señor, que tú los usas, les abres puertas, Señor, para que ellos se sientan útiles también y que entiendan, Señor, que esto es algo que tú nos los encomendaste a todo. Te doy gracias y oro ahora por aquellos que aún no te han recibido, que no han entendido que no se trata para ser salvo, no se trata de ir a un lugar, no se trata de hacer esfuerzos humanos, sino se trata solo de creer. Como dice tu palabra, dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Si tú crees que Jesucristo fue a la cruz a morir por ti, si tú crees que Jesucristo fue a la cruz y pagó el precio por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, si tú crees que solo Él te puede dar vida y vida eterna, si tú crees que Él es Dios que se hizo hombre y vino a la tierra y tomó tu lugar en este momento, dile ahí conmigo, dile: Señor Jesús, ahora te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te recibo en mi corazón, te doy gracias por haber tomado mi lugar en la cruz. Señor, recibo el perdón de todos mis pecados con esa sangre que tú derramaste, pasados, presentes y futuros, y a través de esa muerte recibo el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor, te doy, porque ahora me haces una nueva criatura, las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Y te doy gracias, Señor, porque dispongo todo lo que tengo y te lo entrego a ti. Señor, mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi casa, mi empresa, lo que tengo, para que tú lo uses conforme a tu propósito y que todo esto, Señor, todo esto que tengo, Señor, que pueda servir para ser un canal de bendición para otras personas. Gracias, Jesús, porque salvo soy. Queremos darte la bienvenida a la familia más feliz de la tierra y queremos invitarte también a que puedas ver los demás videos que tenemos aquí en esta página. Así que este fue tus pastores y amigos Javier y Carolina Morín, y queremos enviarles un fuerte abrazo y que sigan disfrutando, porque el Señor es bueno. Bendiciones. La verdad te hace libre, la verdad no te engaña, la verdad nos enseña a vivir, nos ubica nunca da las espaldas, la verdad nos enseña, la verdad nos exalta, la verdad aunque duela nos hace cambiar, medicina